Buenos días, mis hermanos. Qué gozo poder saludarles. Espero que sigan confiando en el Señor en medio de tiempos tan convulsos. En el día de hoy estaremos comenzando una serie de sermones en el Evangelio de Lucas, pero no iremos sesión por sesión predicable hasta acabar el libro. En lugar de eso, expondremos 7 textos de él a la luz de las 7 grandes divisiones de este libro. Pero antes de entrar en cada uno de ellos, quisiéramos echar un vistazo general al libro para ver de qué trata. Lucas entendemos que es el autor específicamente de este evangelio y de Hechos también. Era un gentil que fue compañero de trabajo del apóstol Pablo, según lo podemos corroborar allí en Colosenses 4:14, segunda de Timoteo 4:11 y Filipenses también, y a quien le llama el mismo apóstol el médico amado. A Lucas le preocupaba mucho, mis hermanos, la manera en la que algunos estaban contando y organizando los sucesos en cuanto a la vida, persona y obra de Cristo. Es por esto que después de una minuciosa investigación e incluso una minuciosa organización con la información recibida de primera mano, el médico sencillamente presenta todo esto en lo que hoy tenemos como el Evangelio de Lucas y también lo encontramos en Hechos. Me gustaría que pudiéramos ir todos a Lucas capítulo 1 para leer los primeros 4 versículos de este capítulo. Y dice así la palabra de nuestro Dios en este pasaje: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Quisiéramos que orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a entender de qué va todo este libro de Lucas, para, oh Dios, poder aprender de tu palabra y vivir en armonía con la gran verdad que nos enseña en cada una de sus páginas. En el nombre de Jesús. Amén. Teniendo en cuenta la intencionalidad de Lucas en estas palabras que acabamos de leer, además de relacionarlo con todo su evangelio, podemos afirmar que la verdad a la cual nos quiere persuadir el autor es la siguiente: estemos convencidos que los sucesos, la vida y obra de Cristo son ciertísimos y de inmenso valor para nuestra salvación. Escuche bien, estemos convencidos que los sucesos, la vida y obra de Cristo son ciertísimos y de inmenso valor para nuestra salvación. Una pregunta que surge a la luz de esto es cómo lo lleva a cabo Lucas en su escrito para convencernos de esto. Saben, la manera en la que Lucas lo hace es de una forma organizada y una manera profunda en cuanto a la investigación que está de fondo. En primer lugar, nos narra sucesos antes de empezar su ministerio. Segundo, nos habla del ministerio de él en Galilea. Y tercero, nos relata el ministerio de Jesús en relación a Jerusalén. Quisiéramos abordar primero esta parte antes de empezar su ministerio, que podemos encontrarlo en el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 13. Lucas en esta sesión, mis hermanos, proporciona una serie de hechos que nos informan acerca de la persona del Salvador esperado. Nos introduce con 2 acontecimientos de intervención divina relacionados con básicamente 2 familias, aunque pudiéramos hablar de una. La familia de Zacarías con el nacimiento de Juan y la familia de José con el nacimiento de Jesús. Estos acontecimientos tienen muchas similitudes entre ellos y se narran de forma intercalada. Pero algo que no quiere Lucas que su audiencia, Teófilo, pierda de vista es el hecho de que Dios obra de manera poderosa en total fidelidad con lo que ha dicho en el pasado que ocurriría respecto al Salvador prometido. Las palabras de Zacarías en el capítulo 1, versículo 68 en adelante dan fe de esto. Dice literalmente: bendito
el Señor y Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. O sea, también podemos ver esto cuando llega Juan al escenario donde Lucas nos narra, y prueba también esto cuando miremos el versículo, por ejemplo, versículo 17, en la parte final de este capítulo 1, nos dice que el rol básico que iba a venir a dar o a presentar Juan era para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y más adelante, en los versículos 76, de una manera más clara, dice en palabras de Zacarías, su padre: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar a conocimiento de la salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. En estos primeros capítulos, Lucas desea persuadirnos de que el Señor no se ha olvidado de su pueblo. Todo lo contrario, ha llegado el momento anunciado, ha llegado el momento esperado. El Salvador ha llegado, es Jesús, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el amado por el Padre, es aquel que cumple perfectamente la voluntad de Dios. Y saben, es interesante notar cómo en esta sesión Lucas culmina con la tentación de Jesús en el desierto. Allí fue llevado por el Espíritu de Dios y allí se pone de manifiesto una vez más la identidad de Él como Hijo de Dios, que es capaz de cumplir y de vivir a la luz de la palabra de Dios. El tentador les reta para poner en evidencia, pero de una manera ilegítima, es lo que le insta este tentador, y en detrimento totalmente de las Escrituras, su identidad como Hijo de Dios. Lo podemos notar, 2 veces le dice: si eres Hijo de Dios, si eres Hijo de Dios. Pero Jesús, mis hermanos, respondió como el verdadero Hijo de Dios que vive y que ha venido para cumplir la voluntad del Padre. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es nuestro Salvador. El Señor lo ha confirmado al expresar en Lucas 3:22: tú eres mi Hijo amado, en ti he tomado deleite. Hermanos, nunca dudemos de Cristo como Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador y no otro. Él ha vivido para Dios perfectamente y no otro. Él no ha cedido ante la tentación de Satanás, sino que le ha vencido y ha manifestado ser el verdadero Mesías. Puede que nuestras mentes, al escuchar lo que otros dicen acerca de Jesús, nos conduzcan por caminos que lo que traen es duda. Puede esto pasar, pero ante todo esto, volvamos a las Escrituras. Ellas son la fuente en donde nuestras mentes pueden corroborar la verdad acerca de la identidad de Jesús como Hijo de Dios, como el Salvador prometido. Saben, aunque otros griten, aunque otros traten con toda su fuerza de ridiculizar o incluso torcer la historia de Jesús, presentándola simplemente como solo un personaje histórico e incluso como un revolucionario, como muchos han hecho a la luz de toda la historia, Lucas nos los presenta como aquel que Dios envió como su Hijo amado para salvar. Descansemos en lo que Dios ha dicho en su palabra y no en lo que otros tratan de decir de forma distorsionada. Construyamos nuestras vidas en lo que Dios ha dejado bien claro en las Escrituras acerca de Jesús. No prestemos oídos a mentes que lo único que desean es desvirtuar la obra de Dios en la historia. Eso lo podemos ver a grandes rasgos en estos primeros capítulos del 1 hasta el 4:13. Pero también podemos mirar que Lucas nos narra del ministerio de Jesús en Galilea. Y esto ocurre en una sección bastante amplia, desde el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 9, versículo 50. Nos va a narrar el escenario de Jesús, pero desenvolviéndose en Galilea. Jesús en este tiempo no sale de la región de Galilea, va a Capernaum, de Capernaum vuelve más al centro de la ciudad de lo que es Galilea, también visita cerca del lago y hace una serie de cosas allí tremendas.
El registro de Lucas acerca de este ministerio está focalizado en este lugar geográfico. Y podemos notar en el versículo 14 del capítulo 4 específicamente, que dice: y después volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Qué es lo que hace Jesús en esta región? Bueno, Jesús realiza una serie de actividades, pero básicamente, como este texto nos enseña y también más adelante otro texto nos muestra, lo que hace es enseñar, predicar y anunciar a Dios a la par de realizar sanidades y milagros. Un texto que se nos presenta a nosotros en este evangelio, en esta sesión de Galilea, que nos da una especie de resumen, es Lucas capítulo 8, versículo 1. Dice literalmente así: después de esto Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas, y allí proclamaba y anunciaba la buena noticia del reino de Dios. Es curioso, mis hermanos, porque la manera en la que de forma puntual y específica comienza Lucas a relatar la enseñanza de Jesús en Galilea es mostrando el cumplimiento del anuncio de las buenas nuevas por Jesús. Un pasaje muy conocido por todos en Lucas 4, del 16 en adelante hasta el 21, nos hablan de Jesús en la sinagoga y abriendo el rollo del profeta Isaías, leyendo literalmente, afirmando la aprobación del Señor sobre sí, diciendo que el Espíritu del Señor estaba sobre él, que lo había enviado pues sencillamente a libertar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y saben, lo curioso de todo esto es que Jesús mismo dice que esa escritura se había cumplido en él. Y eso es lo que nos deja ver Lucas a través del resto de su evangelio, pero específicamente en esta sesión de Galilea que Jesús está desarrollando su ministerio. Él sencillamente, como dije anteriormente, sana a los enfermos, anuncia las buenas nuevas, liberta a los oprimidos, y con todo ello afirma y confirma nuevamente su identidad como el Hijo de Dios, como el Santo de Dios, como el Cristo que trae salvación. Lucas apunta a Jesús como aquel que tiene toda la autoridad para sanar, toda la autoridad para libertar, toda la autoridad para dominar lo creado y proclamar el reino de Dios e incluso extender el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías. Y eso es lo que con toda esta serie de señales, con toda esta serie de palabras de enseñanza, pues Lucas nos deja ver en esta sección de Jesús en Galilea. Y a la luz de todo esto, podemos llegar a reflexionar en nuestra vida con respecto a que a veces en la actualidad se levantan muchos autoproclamándose Mesías, pero saben, tú y yo sabemos que todos son falsos. Cristo es el único Mesías. Cristo es el único capaz de libertar de la esclavitud del pecado. Eso nos lleva ¿a qué? A que confiemos en su persona. Él es quien dice ser. Él es quien las Escrituras presentan como libertador. Él es el que tiene toda la aprobación de Dios. Él es el que tiene el Espíritu de Dios. Muchos hoy, al igual que en el Evangelio de Lucas, pueden preguntarse, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Y eso lo vemos en este ministerio también en Galilea. Muchas preguntas, ¿quién es este? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace lo otro? ¿Qué enseña tal? El asombro de las enseñanzas. Muchos se asombraban. Y pueden que incluso lleguen a conclusiones erróneas respecto a él. O que lo vean solamente como un hombre y no como divino. Pero nosotros, hermanos, los hijos de Dios, sabemos quién es Él. Sabemos quién es Él. Sabemos que es el Mesías, que eres el libertador. Pero una pregunta es, ¿lo sabes tú? ¿Sabes quién es Jesús? ¿O solamente tienes un entendimiento de Él limitado? Solamente lo ves como alguien que vivió, que estuvo entre nosotros, como un hombre, para darnos algún ejemplo y punto. Nosotros, los que hemos conocido a Dios, o lo mejor dicho, los que hemos llegado a ser conocidos por Él, sabemos que Él es el Mesías. Confesemos a Jesús como tal,
como Salvador, como aquel que tiene toda la autoridad para introducirnos en el reino de Dios, que tiene toda la autoridad para desatar nuestras cadenas y una manera clara para hacerlo, de una manera práctica en la que lo podemos hacer es vivamos sujetos, vivamos confiados en Él en medio de esta pandemia. Confiemos completamente en Él, no nos acobardemos o avergoncemos de tener a Cristo. Él no solo está con nosotros, sino que tiene toda la autoridad para controlar lo que nos rodea. ¿Tenemos dudas acerca de la persona de Cristo? Leamos su palabra. Ella nos conduce a una clara y correcta comprensión de Jesús. Oremos al Padre para que nos revele a Cristo en su palabra mientras la leemos, mientras interactuamos con ella. Porque básicamente Dios se revela a sí mismo a través de la persona de Cristo registrada en las Escrituras de inspiración divina. Finalmente, Lucas nos lleva al otro evento en el libro que recoge desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 24, versículo 53. Y allí podemos decir que trata de Jerusalén, y podemos tenerle como rumbo a Jerusalén y en Jerusalén, porque básicamente todo ocurre en relación a Jerusalén. Se describe esto, rumbo a Jerusalén y en Jerusalén. Veamos primero rumbo a Jerusalén, ¿qué pasa con Jesús? ¿Qué hace Jesús? El viaje de Jesús a Jerusalén, que va desde el verso 51 hasta el capítulo 19, versículo 28, tiene una característica esencial de lo que sucede en esta sesión. Y Jesús lo que está haciendo es enseñando, dando una serie de enseñanzas. Para identificar básicamente lo que hace, Jesús imparte enseñanza a tres grupos que podemos ver en esta sesión de Lucas: sus discípulos, sus oponentes y las multitudes. Y el foco de sus enseñanzas a estos grupos, acorde a Lucas, principalmente es enseñar acerca de su propia persona y enseñar acerca del reino de Dios. Por ejemplo, cuando le habla a sus discípulos, les encomienda hablar del reino de Dios. Si usted va allí al capítulo 10 de Lucas, versículo 10 y versículo 11, puede ver esto. Jesús sencillamente le está enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios. Dice literalmente: más en cualquier ciudad donde entréis, y no os recibáis salir por sus calles y decir: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, Jesús les encomienda a ellos hablar del reino, les enseña también de les enseña de su persona, igualmente lo hace con la multitud. La multitud podemos corroborarlo en el capítulo 11, versículo 29, donde le habla también del reino de Dios. Fíjese cómo dice: y apiñándose la multitud comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal de Jonás, porque así como Jonás, y empieza a hablar de su persona, le empieza a hablar a la multitud de su persona, también le habla del reino de Dios. Y a sus oponentes, mis hermanos, les reprende con palabras que muestran lo lejos que están ellos del reino de Dios. Hay una serie de advertencias contra los fariseos, contra aquellos que sencillamente se niegan a entender de qué va el reino de Dios, qué consiste el reino de Dios. Por ejemplo, mire allí el versículo 39 del capítulo 11. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad, de maldad, necios. El que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Y empieza a dar una serie de ay de vosotros escribas, ay de vosotros fariseos. Mis hermanos, el punto es que Lucas quiere que veamos de manera firme, de manera cierta, de manera clara, que Jesús, al instaurar el reino de Dios, lo hace con su propia vida. El reino de Dios tiene que ver con Cristo, es de Cristo, y específicamente con su rol salvífico, como lo deja ver Lucas 19:10. Jesús
Sencillamente dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tiene que ver también con un gobierno soberano de su persona, como nos deja ver el verso 27 del capítulo 19 también. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Es interesante porque esta parábola de las 10 minas, sencillamente Jesús está hablando acerca de esta instauración del reino que tiene que ver con su propia persona y con el gobierno soberano de Él también. A la luz de esto, hermanos, Dios reina por medio de Cristo. Es Él el quien ha instaurado, es Él el que mantiene y que consumirá el reino. Tú y yo debemos descansar completamente en Cristo mientras vivimos bajo su reino. Su reino está entre nosotros. Es verdad que no se ha consumado completamente, es verdad que no estamos todavía allá en la eternidad consumada, pero su reino está entre nosotros. Nosotros no vivimos para un reino terrenal, sino que vivimos en el reino de Dios y para el reino de Dios. Por lo tanto, nuestra confianza está en aquel que reina soberanamente, en aquel que ha instaurado su reino, en aquel que vela por nosotros, aunque todo lo que acontezca a nuestro alrededor se caiga por pedazos. Porque aún así, Dios sigue gobernando y Dios ha organizado que estas cosas caigan por pedazos también. Hablemos entre nosotros acerca del reino de Dios mientras estamos en este mundo. Anunciemos a los de afuera también el reino de Dios para que el Señor en su gracia y por su misericordia les conceda ser parte de este reino como un día nos los concedió a nosotros. Arrepiéntense todos aquellos que no son parte del reino de Dios para que puedan llegar a ser conocidos por el Rey y así no perezcan eternamente por no ser de Cristo. Los capítulos entonces del 19, verso 29 hasta el final del Evangelio nos narran los hechos de Jesús ya en Jerusalén. Allí podemos mirar, por ejemplo, hacer una panorámica que confronta a los que decían ser sus seguidores, los seguidores de Dios, Él los confronta, pero allí también en Jerusalén Jesús es traicionado, allí en Jerusalén Jesús se le entrega a las autoridades para ser castigado, allí se le da muerte, pero allí también Jesús resucita. Pero allí también Jesús se le aparece a sus seguidores. Y en este último tiempo de Jesús en Jerusalén, Lucas presenta pues el clima de la vida y ministerio de Jesús. Lo que para muchos quizás desde la perspectiva humana pudiera representar un declive en la vida y un desastre en la vida de alguien, para Lucas es sencillamente algo glorioso, algo que va en ascenso, algo que ha llegado al punto climático de una persona. Desde nuestra perspectiva, por eso es desde la perspectiva de Lucas. Cada elemento en este último tiempo en Jerusalén enfatiza más su mesianismo. Este es aquel de quien las Escrituras han hablado. Lucas 24 relaciona ese caminar de Jesús con estos discípulos a Emaús y cómo les muestra lo que las Escrituras dicen acerca de Él y cómo también va Jesús mismo mostrando por cada una de las grandes divisiones que se entendían en el Antiguo Testamento y daba testimonio y les mostraba lo que la propia Escritura decía. Y no solo eso, sino que el propósito final de cada una de las palabras registradas en el Antiguo Testamento y posteriormente en lo que tenemos hoy el Nuevo Testamento es acerca de Jesús, no es acerca de nosotros. Su sufrimiento, su muerte, su resurrección son el sello de la identidad como el Hijo del Hombre. Según Lucas 24, versículo 6 y versículo 7, dice así literalmente Lucas: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordado lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y también es el cumplimiento de las Escrituras, como nos deja ver el capítulo 24, los versículos 44 al 47.
y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, toda la vida de Jesús, todo lo que ha sucedido en este último tiempo en Jerusalén es el clima de la salvación. Sencillamente es lo que apuntan las Escrituras y es a donde nuestras vidas deben descansar. Los padecimientos de Cristo presentados por Lucas no solo son hechos verídicos en su evangelio, sino que estos están anclados en el testimonio de toda la Escritura, porque toda la Escritura trata de Jesús. Descansemos en nuestro Dios. Mantengamos nuestra confianza en su palabra, mantengamos nuestra confianza en Cristo. Sus testimonios son verdaderos. La palabra revelada a nosotros es acerca de Jesús. Ante un mundo, hermanos, que cada vez se vuelve más inseguro, ante un mundo que sencillamente tiene poco que mostrar como creíble, nosotros debemos vivir la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio que habla acerca de la vida, obra de Cristo, específicamente de su muerte y de su resurrección. Recordemos que Cristo padeció. Recordemos que Cristo fue crucificado y que resucitó acorde a las Escrituras. Y nuestra fe está anclada en eso. Porque de lo contrario, como el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Pero nuestra salvación en Él es segura y es ciertísima, porque Jesús padeció, sufrió, murió en una cruz y resucitó para salvar a un pueblo para sí. Ante un mundo que grita a nuestros oídos que Dios no existe, que Cristo no resucitó, que Él no es nuestro Salvador, estemos convencidos por el testimonio del Espíritu Santo en la palabra de Dios que el Señor está con nosotros, que Cristo sí resucitó y que Él nos ha salvado de la condenación eterna. Concluyo. Todos nosotros sabemos que cuando una investigación de índole histórica se hace y se hace de manera seria, es muy difícil que los resultados que arroje no sean de una veracidad fundamental, que no sea de una veracidad que no sea esencial. Saben, si esto ocurre en el mundo de aquellos que no conocen a Dios, ¿cuánto más de aquellos que con un compromiso firme por la verdad de Dios, por la gloria de Dios, lo hacen? Lucas no solo ha investigado minuciosamente los hechos de Jesús, no solo ha bebido de fuentes primarias, no solo ha sido testigo de Él, sino que ha experimentado todo aquello de manera profunda. Y además, el Espíritu Santo le preservó del error para dejar el registro de la vida, obra de Cristo. Hermanos, estemos convencidos que los sucesos, la vida y obra de Cristo son ciertísimos y de inmenso valor para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque ocurrieron en total armonía y cumplimiento de la palabra de Dios, porque revelan que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Santo de Dios, que vino a salvar a su pueblo y que verdaderamente le ha salvado, y que nosotros somos sus testigos, tal como otros también lo fueron y contaron los hechos para que les conocieran. ¿Saben? Puede que muchos cuenten la historia de la salvación de manera distorsionada, incluso desvalorando a la persona de Cristo. Sin embargo, nosotros estamos convencidos por el registro de Lucas y de toda la Escritura y del testimonio del Espíritu Santo que la obra de Cristo es segura para nuestra salvación. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, como el mismo Lucas registró en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Que el Señor les bendiga.